clase de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es nuestra materia, que es psicobiología. Vamos a hablar un poquitito de las lesiones cerebrales. A ver. Ahí. Bueno. La psicobiología, sí, sería el estudio científico de la biología del comportamiento humano, ¿verdad? Del por qué nos comportamos o actuamos de cierta manera, que tiene desde el punto de vista de la biología, cómo afecta eso a nuestra conducta, ¿verdad? Entonces la psicobiología sería ese estudio, donde vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones cerebrales, pero más adelante también vamos a ver de nuestras emociones, ¿verdad? De cómo funciona nuestro cerebro o qué parte de nuestro cerebro se activa ante determinada emoción, sentimiento o pensamiento, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquitito de las lesiones cerebrales. ¿Qué son? Una lesión cerebral o un daño cerebral, ¿verdad? Sería esa destrucción o esa degeneración de las células cerebrales. Las lesiones cerebrales, como bien sabemos, se pueden dar por diversos factores. Pueden ser internos o pueden ser externos, ¿verdad? Suelen dar lugar a la deficiencia o discapacidades muchas veces, y eso ya va a depender de la intensidad en que se dé esa lesión, ¿verdad? Muchas veces los casos más graves pueden terminar pueden llevar a la persona en un estado de coma o un estado vegetativo persistente, ¿verdad? Inclusive un incidente leve puede tener consecuencias de larga duración o puede causar síntomas que muchas veces en el momento no se manifiestan, pero años más tarde sí. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando un poquitito el día de hoy. Dice, tumores cerebrales. Consiste en una masa de células que crecen independientemente del resto del organismo, es decir, un cáncer. Sabemos bien que existen dos tipos de tumores, ¿verdad? Están los tumores benignos, que no son los cancerosos, y están los malignos, que son justamente las células cancerígenas que se desarrollan muy rápido. Algunos son primarios, que serían que comienzan en el cerebro, y otros son metastásicos, ¿verdad? Es decir, que empiezan en alguna parte del cuerpo y luego llegan al cerebro. Es como que se expande por el cuerpo, ¿verdad? Hasta llegar al cerebro. Muchas veces las personas que tienen tumores en el cerebro pueden presentar síntomas como dolores de cabeza, generalmente por la mañana, ¿verdad? Presentan náuseas, vómitos, cambios en la manera o en la capacidad que tiene de hablar. Muchas veces empieza a tartamudear, muchas veces le cuesta pronunciar ciertas palabras o ciertas letras, es como que se le dificulta. Muchas veces puede tener problemas en el oído, puede llegar a escuchar todo muy fuerte o puede dejar de escuchar de repente, puede llegar a tener problemas en la vista, muchas veces tiene problemas en el equilibrio a la hora de caminar, problemas con la memoria, puede llegar a tener insomnio, ¿verdad? O lo contrario, puede pasar todo el día durmiendo, tiene un cambio en el estado de ánimo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como profesionales también reconozcamos cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar una persona. Trastornos cerebrovasculares. Hay dos tipos de trastornos
cerebrovasculares, perdón. Tenemos el derrame cerebral y la isquemia cerebral. El derrame cerebral se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro y la sangre se filtra al tejido nervioso de alrededor y lo daña. Sería entonces que las células del cerebro que no reciben el suministro constante de sangre oxigenada, ¿verdad? Pueden morir. Y eso es lo que realmente causa un daño permanente en el cerebro. Esa sangre que se filtra. Y tenemos la isquemia cerebral, que dice la alteración del aporte sanguíneo a una zona del encéfalo. Sería lo mismo que un infarto, ¿verdad? Pero cuando se tiene lugar en el cerebro, vamos a decirle. Existen tres causas principales de la isquemia cerebral, que serían la trombosis, cuando se forma un tapón que puede ser un coágulo de sangre, puede ser grasa, puede ser un coágulo de aceite, una burbuja de aire o de células tumorales, ¿verdad? Que impiden que la sangre fluya. Otro tipo sería la embolia, que es una interrupción repentina del flujo de sangre en un órgano o parte del cuerpo debido a un coágulo, ¿verdad?, que viene de otra parte del cuerpo. Y después tenemos la arteriosclerosis, donde las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan y los canales se estrechan. Entonces, como resultado tenemos, ¿verdad?, los depósitos grasos. Entonces, esos serían los tipos de isquemia cerebral. Tenemos enfermedades neuropsicológicas. ¿Qué son las enfermedades neuropsicológicas? Serían aquellas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A esas las conocemos como enfermedades neuropsicológicas. Vamos a empezar a hablar un poquitito de cuáles son algunos, ¿verdad? Tenemos la epilepsia. Dice, el síntoma principal es el ataque epiléptico. La denominación de la epilepsia se aplica solamente a los pacientes cuyos ataques parecen estar generados por una disfunción crónica del cerebro. Crisis parciales y crisis generalizadas. Existen dos tipos, ¿verdad? Entonces, la epilepsia es un trastorno cerebral en el que la persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Esas crisis convulsivas son episodios de una actividad que ellos no pueden controlar, es descontrolada, es anormal de las neuronas. Y esto es lo que puede causar cambios en la atención o el comportamiento de la persona. Tenemos las crisis parciales, que serían aquellas en que el ataque no afecta a todo el cerebro, no le afecta en la totalidad al cerebro. Serían por partes nada más. Y la generalizada, que abarca todo el cerebro, que comienza como una descarga focal, vamos a decirle, pero que gradualmente se extiende en todo el cerebro. Tenemos la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno del movimiento que se produce durante la madurez y la vejez, que afecta al 0,5% de la población. Sus síntomas iniciales son leves, ligera rigidez o temblor de dedos que aumenta la gravedad con los años. Normalmente sus síntomas iniciales son leves, ¿verdad? Como dice acá, la ligera rigidez, el temblor, pero eso va aumentando. Con los años empieza a tener dificultad para iniciar ciertos movimientos, como que se vuelven más lentos a la hora de
de querer realizar ciertos movimientos, ¿verdad? Y la persona con esta enfermedad llega a razonar normalmente como nosotros, solamente que ellos no pueden manejar sus movimientos. Es como que se sienten atrapados dentro de un cuerpo que no pueden controlar, pero su razonamiento sigue siendo normal. Entonces, ha de ser una situación muy difícil para este tipo de paciente. Después tenemos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad progresiva de la mielina del sistema nervioso central que se inicia en la edad adulta. Se producen en áreas microscópicas de degeneración en las capas de la mielina. Deterioran tanto la mielina como los axones asociados y aparecen muchas zonas de tejido cicatrizado endurecido. Los síntomas habituales son, por ejemplo, la incontinencia urinaria, tienen alteraciones visuales, también presentan la debilidad muscular, aturdimiento, tienen temblores y pérdida de la coordinación motora. Tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más habitual de demencia. A veces aparece en personas y en jóvenes como de 40 años de edad, para la probabilidad de que se manifieste aumenta a medida que pasan los años. Es una enfermedad progresiva, ¿verdad? La primera fase normalmente se caracteriza por los síntomas de irritabilidad, la persona empieza a tener mucha ansiedad, se empieza a deteriorar el habla, y en sus fases más avanzadas como que le resulta difícil cosas que para nuestro día a día es muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser el simple hecho de tragar los alimentos, se olvidan de cómo vestirse, se olvidan de ir al baño, es como que se vuelven como una criatura nuevamente porque van olvidando cómo realizar cosas que para nosotros podría llegar a ser muy simple, ¿verdad? Y normalmente afecta al 3% de la población general con más de 65 años de edad, pero actualmente ya se va presentando también cada vez a personas más jóvenes. Bueno, ese era un poquitito, ¿verdad?, de las enfermedades que vamos a estar tratando. ¿Y por qué nosotros? Porque es importante que nosotros estudiemos todo esto, ¿verdad? Justamente porque como somos profesionales del área de psicología, es muy importante que nosotros podamos hacer esa detección temprana. Muchas veces van a acudir a consultorio o junto a nosotros como profesionales, ¿verdad? Personas que vengan con una enfermedad de base, pero que no entran todavía en esa etapa de aceptación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales trabajamos con este tipo de paciente? ¿Cómo podemos nosotros también muchas veces diagnosticar a un paciente que muchas veces no quiere reconocer los síntomas que van presentando? Sabemos bien que es muy importante esa detección temprana para luego ver qué tipo de tratamiento realizar con el paciente, cómo podemos evitar que progrese de manera más rápida esa enfermedad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos bien cuáles son los síntomas de las enfermedades, cómo afecta eso al cerebro de la persona, cómo le ayudamos a esa persona a afrontar esa realidad que muchas veces no quiere aceptar él mismo. Entonces, desde la psicobiología, lo que vamos a hacer es ir estudiando cómo reacciona nuestro cerebro ante ciertas situaciones.
En este caso hablamos un poquitito de las enfermedades neuropsicológicas, ¿verdad? Pero, como les dije yo, vamos a ver cómo actúa nuestro cerebro ante emociones, nuestro cerebro cómo actúa ante la violencia, ante la ira, ante la tristeza, ante la ansiedad. Todo eso vamos a ir conociendo un poquitito a lo largo de esta materia. Y es una materia que ustedes van a tenerla en dos partes, por así decirlo, porque está psicobiología 1 y luego también van a desarrollar psicobiología 2. Entonces es una materia un poquitita larga, pero interesante de aprender. Bueno, para esta materia ustedes ya tienen todas las actividades habilitadas dentro de la plataforma. Nuestro examen final sería el viernes 7 de mayo. Vamos a estar utilizando la misma metodología que utilizamos en la materia anterior. Es decir, que tenemos nuestro grupo, tenemos la plataforma, entonces si hay algún tipo de consulta, entonces no duden en utilizar, ¿verdad?, las herramientas de comunicación que tenemos. Los trabajos ya están todo habilitados, como les dije, está también el trabajo práctico, que es muy importante que no se olviden de realizarlo porque tiene un 20% de la calificación. Y para lo que va a ser nuestro examen final y virtual, vamos a estar utilizando la misma metodología. Yo les voy a estar dando en la tercera videoconferencia nuevamente las consignas y los ítems a estudiar para el examen presencial y de qué manera ir elaborando el examen final virtual. No sé si es que hasta acá tienen algún tipo de consulta, compañero. Está apagado tu micrófono, compañero. Hola, Hola, te escucho. a mí me queda claro, licenciada. Perfecto. Entonces, para los demás compañeros que no pudieron participar en la videoconferencia, la grabación va a estar dentro del foro de avisos en la plataforma. Genial.